La gran influencia de John Locke establece que los seres humanos poseen ciertos derechos, como el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad privada, y que la sociedad civil surge para el mantenimiento de esos derechos. Señala que el gobierno deberá estar dividido por dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Voltaire postula la idea de que todo ciudadano debe ser libre para seguir los dictados de su razón, siempre con ello no perturbe el orden de la sociedad. Montesquieu postula la necesidad de tres poderes, el legislativo parlamentario, el ejecutivo que correspondería a la monarquía y el judicial integrado por los jueces. Rousseau postula que los hombres poseen derechos naturales. La idea de que el estado natural era una situación perfecta, en la cual todos los hombres eran buenos, pero al formarse la sociedad surgieron las desigualdades y con ellas el egoísmo. Postuló que el hombre nació libre y en donde quiera que esté se encuentra encadenado. Por tanto, es necesario establecer, por voluntad general, un contrato social que garantizará el respeto mutuo de los derechos humanos otorgados por la naturaleza. Denis Diderot coincide con Voltaire y Rousseau en la crítica a la sociedad corrupta de su tiempo y en la creencia en la naturaleza como origen de las cosas reales. Sobre todo, toma una iniciativa al publicar en forma de diccionario un resumen de todas las ciencias humanas, producidas por los pensadores contemporáneos, la enciclopedia o diccionario de las ciencias, de las artes y de los oficios por una sociedad de agentes de letras. Esta obra, publicada en Francia entre los años de 1751 y 1772, y compuesta originalmente por 17 volúmenes de texto y 11 de grabados, recopila prácticamente todo el pensamiento ilustrado. Francisco Quesnay fue uno de los fisiócratas y quienes desarrollaron una teoría acerca de las leyes que rigen las actividades económicas. Esta teoría se basa en el principio de que el desarrollo económico de un país está determinado por el nivel de su producción agrícola y no por la riqueza metalúrgica que posee. Muchos reyes aplicaban las ideas ilustradas a través del fomento de las reformas del Estado. Apoyaron al comercio, la industria, la agricultura y tuvieron una actitud tolerante ante la religión. Estos reyes no abandonaron el absolutismo. Aplicaban las reformas necesarias para garantizar el bienestar del pueblo, pero evitando que éste interviniera en las decisiones políticas, cuya filosofía se resume en la frase «el despotismo ilustrado». El término tiene su origen en la palabra italiana déspota, es decir, soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Es una forma de gobierno que trata de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración que tenían algunas monarquías europeas del siglo XVIII, en las que los reyes, que seguían teniendo poder absoluto, trataron de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataban de educar al pueblo. La frase que sintetiza al despotismo ilustrado es «todo por el pueblo, pero sin el pueblo». Algunas características del despotismo ilustrado son una tendencia hacia la centralización y burocratización administrativa, la reorganización del sistema fiscal, la reforma del sistema judicial, énfasis en la difusión de la educación y la cultura, tolerancia religiosa a través de la afirmación de la soberanía del Estado sobre la Iglesia. Las ideas de la Ilustración habían atacado las bases del antiguo régimen, el absolutismo monárquico, autoritarismo religioso y privilegio de clases. El aspecto optimista de la Ilustración, al considerar la razón como medio para conseguir la felicidad de los pueblos, tuvo muchos adeptos entre los hombres del Estado, e incluso los reyes, que elegían sus ministros entre políticos ilustrados, dando origen al sistema de gobierno que se le llamó despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado buscaba el bienestar del pueblo, sin modificar las estructuras del poder. Por ello, adoptaron una serie de reformas que tenían como objetivo fortalecer el poder del rey y mejorar la situación económica y social del reino, fomentando la industria, el comercio y la educación como medios de alcanzar el progreso. Los déspotas ilustrados se rodearon de pensadores y artistas y patrocinaron las artes como forma de estimular la cultura y de exaltar su poder. Las principales cortes de Europa se convirtieron en focos de desarrollo cultural. Los gobernantes más representativos de esta tendencia fueron Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y Carlos III de España. Federico II de Prusia gobernó de 1712 a 1786. Combinó con su gobierno las ideas planteadas por los ilustrados y el autoritarismo absoluto. Sus medidas más importantes fueron
Reformó el poder judicial y abolió la tortura como método de castigo y confesión. Estableció la tolerancia religiosa porque consideraba que la libertad de culto era el derecho de toda persona. En su obra, Ensayos sobre las reformas y sobre los derechos del gobierno, rechazó la idea de que Dios había entregado el poder a los reyes. Más bien, creía que la función del monarca era la de proteger a sus súbditos. Catalina II de Rusia gobernó de 1729 a 1796. Secualizó la mayoría de los bienes de la Iglesia. Convirtió al clero en un cuerpo de funcionarios estables. Estableció la tolerancia religiosa. Carlos III de España gobernó de 1716 a 1788. Suprimió algunos impuestos y reorganizó el sistema de recaudación. Mejoró las industrias, incentivó la agricultura y abrió el comercio con las colonias. Intentó controlar la influencia de la Iglesia católica, para ello expulsar a los jesuitas. El despotismo ilustrado no implicó diferencias sustanciales con las monarquías absolutas, salvo dotar al monarca de un aura de mayor preocupación por los problemas de la nación. Ante la situación social europea, marcada por una profunda desigualdad y las crisis severas que enfrentaban sus economías, el despotismo ilustrado puede considerarse como el intento de los monarcas por defender su poder, estableciendo modificaciones que beneficiarán a la población y calmarán las críticas de los grupos descontentos, pero sin ceder en los asuntos que pudieran cuestionar su poder y autoridad. Analizaremos las características más resaltantes de la Ilustración. Primero, tenemos el importante papel de la naturaleza para originar y dirigir la existencia del hombre de esta época. Esto se evidencia en su forma de pensamiento y en su forma de actuar. Otra característica resaltante es el empleo de la razón como instrumento que sirve de guía para investigar el funcionamiento de las leyes naturales. Asimismo, la creencia en la igualdad, bajo la idea o pensamiento de todos somos iguales a la luz de la razón, y todos por ello tenemos los mismos derechos. Otra característica es la lucha por la libertad, tanto política, económica, intelectual y religiosa. Asimismo, la defensa de los pensadores de la Ilustración a la religión natural o deísmo y a la defensa de la moral laica, donde la razón exigía respetar los derechos de los demás.